El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Es una frase común, probablemente una que hayas escuchado muchas veces antes y por una buena razón. Todos comenzamos un curso de acción que pensamos que sería beneficioso para nosotros o para las personas que nos rodean, pero termina explotando en nuestras caras. Afortunadamente para muchos de nosotros, estas acciones probablemente no causaron millones de muertes. No se puede decir lo mismo de los 5 hombres de los que hablamos hoy, cada uno de los cuales quería hacer algún bien por el mundo, pero terminaron convirtiéndolo en un lugar peor para todos en él. Estos hombres tienen un recuento colectivo de decenas de millones, pero es posible que te sorprendas al saber cómo llegaron allí. Primero tenemos, número 5, Alfred Nobel, el padre de la dinamita. Si sientes que ese nombre te suena familiar, no te preocupes, llegaremos a eso. Alfred Nobel fue un químico sueco, cuyo descubrimiento científico ayudó a definir el siglo XIX, al menos en términos de cómo explotaron las cosas. Antes de que llegara Nobel, la pólvora era el compuesto explosivo preferido del mundo, y lo había sido durante varios cientos de años. Pero aquí está el problema, la pólvora era obsoleta, y si bien era un compuesto químico estable para todo, desde la guerra hasta las aplicaciones industriales, el mundo necesitaba algo que pudiera ser más potente. Ahí es donde se produjo el milagro de la nitroglicerina, una mezcla explosiva significativamente más poderosa. Sin embargo, este es el gran problema. A diferencia de la pólvora, la nitroglicerina no era estable en lo más mínimo, y era la causa frecuente de accidentes explosivos mortales. Pocas personas sabían esto mejor que Alfred Nobel, cuyo hermano Emil murió en una explosión de nitroglicerina en una de las fábricas de su padre. Esto motivó a Alfred a dirigir su inteligencia y energías hacia un objetivo noble: crear un nuevo compuesto que pudiera contener el golpe explosivo de la nitroglicerina, pero que tuviera la estabilidad de la pólvora, evitando que accidentes como el que mató a su hermano volvieran a ocurrir. Pero por el título de este video, sabes que esta historia no tiene un final feliz. En 1867, Alfred se topó con tierra de diatomeas, una roca sedimentaria porosa que tenía una propiedad sumamente interesante: podía absorber nitroglicerina. Si bien el compuesto resultante seguía siendo terriblemente explosivo, era estable, lo que la convertía en la bomba maravillosa que necesitaban los belicistas e industriales del mundo. Nobel, extasiado con su nueva creación, decidió darle el nombre de dinamita, derivado de la palabra griega dynamis, que literalmente significa poder. Pero Alfred, siendo un perfeccionista, no se detuvo allí. A medida que pasaron los años, la dinamita se convirtió en un nombre familiar. Creó una versión aún más poderosa y mortal en 1875, mezclando nitroglicerina y nitrocelulosa. La dinamita más tarde se convertiría en sinónimo de vaqueros y buscadores, pero quizás su uso más icónico fue en la guerra, donde se usó para hacer volar a innumerables personas al cielo. Alfred había querido crear un invento que evitara muertes innecesarias, como la de su hermano, y en su lugar había creado una herramienta de asesinato en masa. El hombre se volvió tan sinónimo de facilitar la violencia en su época, que cuando fue declarado muerto por error, el titular de su obituario decía: "El mercader de la muerte ha muerto". De acuerdo, en realidad no fuimos totalmente honestos contigo antes. Esta historia tiene un final feliz. Alfred Nobel se sintió profundamente afectado por su obituario prematuro, al darse cuenta de que su legado era la violencia y la guerra. Esto lo inspiró a usar su dinero ensangrentado para fundar el premio Nobel, que pretendía recompensar lo mejor de la humanidad en lugar de conmemorar lo peor. Lamentablemente para mucha gente, la siguiente entrada en esta lista no fue tan filantrópica con su riqueza. Número 4. Henry Ford, el modelo a seguir de Hitler. Si alguna vez has estado en carretera abierta en tu vida, has visto un Ford. Desde el modelo T hasta el Mustang, Ford es una de las marcas automotrices más emblemáticas de la historia de Estados Unidos. Estadísticamente, muchos de los propietarios de automóviles que ven este video probablemente posean o hayan tenido un automóvil Ford en algún momento de su vida adulta. Son así de comunes. La Ford Motor Company tuvo un papel importante en la construcción de la industria automotriz en los Estados Unidos, reforzando masivamente la economía estadounidense y proporcionando millones de empleos a los trabajadores americanos durante más de 100 años. Henry Ford, nacido con humildes comienzos en una granja en 1863, siguió una carrera en negocios e ingeniería, lo que le permitió fundar Ford Motor Company en 1903. Después de 5 años de investigación y desarrollo, produjeron y lanzaron el icónico modelo T, que sacudió al mundo automotriz y ayudó a traer vehículos como este a las masas. Con piezas estandarizadas e innovaciones en la línea de ensamblaje, que les permitían fabricarse mucho más baratos que otros autos en el mercado, sin sacrificar la calidad. También era un jefe magnánimo que pagaba a los empleados $5 al día, lo que se consideraba increíblemente generoso en 1914. Entonces probablemente te estés preguntando, este es el lado bueno de este icónico industrial estadounidense, pero ¿de dónde viene el mal? Bueno, un eslogan famoso para el modelo T era que podías tenerlo en cualquier color que quisieras, siempre que fuera negro. Sin embargo, Henry Ford no extendió esta misma actitud hacia la gente, ya que era un racista y antisemita declarado.
Así es, incluso para los estándares de principio del siglo XX, Henry Ford era considerado un fanático masivo. No había una teoría de la conspiración antisemita que no aceptara, y fue un defensor vocal del movimiento eugenésico estadounidense que estaba cobrando impulso en ese momento. Mantener estos puntos de vista sería problemático por derecho propio, pero se pierde en territorio mortal cuando conoces al mayor fan de Ford, Adolf Hitler. Hitler encontró inspiradores los niveles insanos de intolerancia de Ford, hasta el punto de que lo situó en su infame libro, Mein Kampf. Tener a este poderoso llamado ícono estadounidense de su lado ayudó a ofrecer al dictador genocida en ciernes un sentido de legitimidad internacional. Y algunas fuentes informan que Hitler estaba interesado en ayudar a Ford a convertirse, en sus propias palabras, el líder del creciente movimiento fascista en América. La deliberada difusión de propaganda antisemita por parte de Ford ayudó a sentar las bases para las atrocidades nazis que vendrían después. Número 3. Winston Churchill. El azote de la India desde los nazis hasta uno de los luchadores nazis más famosos y apreciados del mundo. El cara de bulldog, mordedor de cigarros y voluntad de hierro, Winston Churchill, el legendario primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y una de las caras más conocidas de las fuerzas aliadas. Cuando la gente piensa en Churchill, piensa en sus inspiradores discursos de radio, como su famoso discurso, lucharemos contra ellos en las playas. Y en su agudo ingenio, Churchill fue infinitamente citable, con pepitas de sabiduría como mejorar es cambiar, por lo que ser perfecto es cambiar a menudo. Y el coraje se considera con razón la primera de las cualidades humanas, porque se ha dicho, es la cualidad que garantiza a todos los demás. Churchill salvó a Inglaterra de las aterradoras fuerzas nazis en su hora más oscura, mientras el país estaba siendo bombardeado y el Tercer Reich comenzaba a reclamar más y más de Europa en su alboroto para gobernar el mundo occidental. Su participación en la orquestación de la legendaria invasión de Normandía por las fuerzas aliadas y en la liberación de Francia de sus brutales ocupantes nazis le ha valido un legado permanente como héroe para muchos. Si bien cayó en desgracia después del final de la Segunda Guerra Mundial, es difícil encontrar a alguien que te diga que Winston Churchill no ayudó a sacar a Gran Bretaña y tal vez incluso a Europa Occidental de una de sus luchas más terribles en la historia moderna. A menos que, por supuesto, estés en India. Si bien el objetivo de Churchill de derrotar a los nazis era indudablemente noble, algunos de sus métodos para asegurar esa victoria ayudaron a facilitar las horribles muertes de millones de vidas inocentes. Para ser más específicos, la hambruna de Bengala de 1943 fue una tragedia nacional que dejó más de 3 millones de indios muertos de hambre. Se cree que hay varios factores involucrados en la causa de esta hambruna: la sequía, la infección de los cultivos y Birmania, que era una fuente importante de importaciones de arroz para el pueblo indio, cayendo en manos de los japoneses. Sin embargo, la evidencia más reciente muestra que Winston Churchill probablemente participó en la causa de esta tragedia. El periodista indio Madhushri Mukherjee encontró pruebas contundentes de que todavía habría suficientes suministros para alimentar a la región de Bengala, de no ser por las decisiones del gabinete de guerra de Winston Churchill. Debido a que India todavía estaba bajo el dominio colonial británico durante la década de 1940, todavía estaba controlada por el gobierno británico, y como resultado, el gobierno británico tenía el control total sobre todos sus recursos. Churchill desvió tantos de estos recursos al esfuerzo bélico de los aliados, que dejó a más de 3 millones de indios muriéndose de hambre, y para colmo de males culpó de esta hambruna masiva al pueblo indio, atribuyendo la falta de recursos en la India al hecho de que el pueblo indio, en sus propias palabras, se cría como conejos. ¡Auch! Número 2. Albert Einstein, tío de la bomba atómica. Este es un hombre que es prácticamente sinónimo del concepto mismo de ciencia, y está junto a Isaac Newton, Nikola Tesla y Bill Nye en la lista de científicos que se convirtieron en nombres conocidos. Hizo ondas de gravedad con su teoría general de la relatividad, su respuesta al misterio del efecto fotoeléctrico y su evidencia de la teoría atómica. Sus contribuciones a la ciencia fueron tan importantes que ganó el Premio Nobel de Física en 1921 y ha inspirado a varias generaciones de niños a buscar conocimientos para el mejoramiento de la humanidad. No está nada mal para un exoficial de patentes aburrido. Sin embargo, cometió un terrible error que causó cientos de miles de muertes y una amenaza constante para la continuación de la civilización moderna, incluso hoy. Mientras la Segunda Guerra Mundial alcanzaba un punto álgido en 1939, Albert Einstein estaba firmando con su nombre una de las letras más peligrosas de la historia de la humanidad. A pesar de ser un pacifista, Einstein fue uno de los muchos expertos que temieron que la Alemania nazi estuviera en camino de desarrollar la primera bomba atómica. Como judío alemán exiliado, Einstein sabía que si obtenían tal arma, no habría piedad para cualquiera que se atreviera a desafiarlos. Para asegurarse de que los aliados no estuvieran perdidos, la carta que firmó Einstein pedía al gobierno de los Estados Unidos que acelerara su propio desarrollo de una bomba atómica, sentando las bases para el proyecto Manhattan, que luego darían luz a las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, matando a cientos de miles de civiles inocentes. Una cita que a menudo se atribuye a Einstein es: no sé con qué arma se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras.
y lamentablemente tenemos que agradecer en parte a Albert Einstein por eso. Número 1. Gavrilo Princip, el asesino más mortífero del mundo. Quizás la persona menos conocida en esta lista, Gavrilo Princip fue un asesino adolescente con las mejores intenciones, que mató a más de 37 millones de personas con un cargador de munición de pistola. Este nacionalista bosnio-serbio disparó las balas que mataron al archiduque Franz Ferdinand, el heredero del trono austriaco-húngaro. Una vez más, para muchos serbios modernos, las intenciones de Princip eran tan puras y heroicas como podían ser: liberar al pueblo serbio del dominio férreo del Imperio Austria-Húngaro y hacer una poderosa declaración sobre la independencia de Serbia. Él y una pandilla de personas de ideas afines orquestaron un plan de asesinato aparentemente condenado al fracaso contra el archiduque, que terminó poniendo a Princip justo en el camino de su vehículo que se aproximaba. El delgado Princip de 19 años se arriesgó y atacó a Ferdinand con su pistola hasta que el archiduque desapareció, defendiéndose de los tiranos gobernantes de su amado país. Sin embargo, muchos atribuyen el asesinato del archiduque como el fósforo que encendió un polvorín de las tensiones políticas europeas. El resultado de esto, la Primera Guerra Mundial, matando a casi 40 millones y comprometiendo a una generación de jóvenes en todo el mundo a enfrentar condiciones horribles en una guerra de trincheras deshumanizadora. Literalmente millones de personas murieron por solo un puñado de balas y las intenciones más idealistas, lo que convierte a Gavrilo Princip en el asesino más letal que jamás haya existido. Si la gente de hoy ha demostrado algo, es que las intenciones más puras aún pueden conducir a los resultados más espantosos, a veces debido a la malicia y otras veces debido a una simple falta de previsión. Por lo tanto, la próxima vez que tengas que tomar una decisión importante, intenta pensar algunos pasos hacia adelante, o por lo menos trata de tener en cuenta a quién podrías estar pisando. Ahora ve a ver otros de nuestros videos. Gracias por mirar y como siempre no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.